Kilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Dosis. Pues aquí andamos, dándole. ¿Cómo te gustaría que te presente? ¿Como músico, como empresario o como cervecero? Hijo, no había pensado en eso. Eh, pues así de los tres ya los dijiste. Como músico, empresario y cervecero. Sí. Pues bienvenido, Kilo. Tenemos ya muchas ganas de platicar contigo. Me gustaría primero arrancar así de lleno, conociéndote un poquito. Me gustaría que me platiques sobre tu perfil profesional. Ok, mi perfil profesional está ahí medio rarito a comparación de lo que hago, ¿eh? Porque primero estudié ingeniería electrónica en el TEC de Chihuahua. De ahí viene el Kilo. De ahí viene, bueno, aquí lo viene desde la secundaria, porque estuve en el taller de electrónica desde la secundaria, entonces de ahí me gustó ese ramo, ¿no? Y ahí me pusieron kilowatito y ahí se me quedó el kilo, ¿no? De hecho, pues kilo viene de kilowatt, porque a veces me dicen kilogramo y un chorro de cosas y no, kilowatt. Entonces, esa fue la primera y luego la segunda fue administración de empresas y luego... ¿Seguiditas? Sí, seguiditas. Ya. Y luego hice una maestría en finanzas, ya cuando tenía avanzado poquito uno de los restaurantes y de los bares, ya vi que necesitaba un poquito más de profesionalismo en ese tema y me metí a una maestría en finanzas. Y ahorita tengo en pausa, pues estoy esperando a que empecemos otra vez las clases porque las virtuales no se me dieron. Tengo en pausa un doctorado en administración. Órale, doctorado en administración. Así es. ¿Y cómo lo haces para administrar el Tiempo. músico, el empresario, con el estudiante también? Fíjate que siempre me preguntan eso y sabes que lo que trato de hacer es de que mis trabajos sean mi vida. Okay. O sea, en la mañana yo me levanto, ahorita a la tienda de cervezas, me levanto 8:30, 9 y me voy a abrir la tienda de cervezas, el expendio, y ahí me siento como en mi casa, ¿no? O sea, tengo mi rinconcito, mi silloncito, ahí me pongo a hacer cosas administrativas, aunque esté atendiendo gente. Entonces hago que tengo mis rinconcitos en cada lugar. Entonces, cada uno de mis lugares es parte como de mi casa, es como estar un rato en la sala, otro rato en el patio, otro rato en la cocina. Trato de hacer eso con mis negocios, o sea, que cada uno embone con el otro para yo no sentir que es un trabajo, ¿me entiendes? O sea, para sentir que no es algo pesado. De hecho, ahora me preguntaba una amiga que, pues, ¿de dónde saco para andar en todos lados? Y pues simplemente, no sé, para mí es más cansado estar en la casa. O sea, estar descansando, pues. Uh-huh. Siempre estoy pensando cosas, entonces para mí es más cansado estar sentado ahí, no haciendo las cosas que estoy pensando. La escuela, o sea, ¿te gusta la escuela? ¿Te gusta el estudio desde chavito? ¿O por qué esta hambre de seguir creciendo en ese sentido? Sí, siempre me ha gustado. ¿Eras de buenas calificaciones? Sí. ¿Eres de buenas calificaciones? Siempre me ha gustado mucho la escuela, en todos mis términos de carrera siempre he estado en los primeros ahí, primero, segundo, tercero de calificación de la generación. ¿Eres de los que estudia y se saca buenas calificaciones o de los que se les da la escuela? No, casi ni estudio. Así, ¿cómo va? Platícame de la música. ¿Cómo llega la música a ti? Platícame un poquito de la escena musical. Ok, eso es interesante porque en secundaria y la mitad del bachilleres fui así como que muy clavado en leer y todo ese rollo. Mi papá ya tenía una tienda de música en ese entonces yo me iba en la mañana a la escuela y en la tarde me iba a la tienda de música y en la noche me ponía a leer libros y todo eso. Entonces era como muy introvertido. Ya. Yeah. Y empiezan las clases de música en el bachiller, de esas que tienes que ir a fuerza, ¿no? Así de que taller de música y que tienes que ir a otra hora, o sea, que sales de la escuela a la 1, 2 y luego que tienes que volver a las 4, así de que no quieres ir. Pero me tocó un profe muy dinámico y hizo como una especie de rondalla. Okay. Entonces, no sé, de alguna forma se me dieron en las manos la guitarra y él lo notó y me empezó a poner los requintitos. Ok, vamos a tocar Historia de un amor y tú haces el requinto. Ya me lo escribía, ¿no? Y me empecé a clavar más en la guitarra. En mi casa mis tíos todos tocaban la guitarra clásica, entonces ya traía ya por ahí la historia ahí, ¿no? en mi casa. Y me empezaron a enseñar a tocar con partitura y todo, y ahí con el profe pues empecé ahí a cotorrear un poquito más.
Y empiezan las semanas culturales. Y en las semanas culturales empiezo a conocer gente que también le gusta la música y que empieza igual que uno, a interesarse por tener un grupo, una banda propia y escribir y todo eso. Entonces, creo que desde el tercer semestre estuve en esos concursos, y de ahí conocí gente que son músicos, y por ahí yo salí 17 años del bachilleres, por ahí de los 16, hubo una semana cultural fuerte, o sea, hubo movimiento, hubo muchos grupos originales y todo eso, ganamos y nos fuimos a Juárez. Yeah. Nos llevó a la escuela, y en Juárez no hubo el quórum para los grupos originales, entonces nos pusieron a tocar entre concurso y concurso. Y nos fue muy bien, y regresando, pues seguí buscando grupos ahí en la escuela, hasta que un amigo mío de la escuela entró a un grupo que querían hacer algo un poquito más profesional, se llamaba Santina. Yeah. Y yo iba con él en las tardes. O sea, él se iba a ensayar y yo me iba con él ahí a verlo, porque ya estaba completo el grupo. A él lo invitaron porque él era tecladista, y yo iba nomás ahí de fisgón. Y agarran un toquín en un bar que se llamaba Renacuajos, cuando apenas empezaba el Renacuajos, y creo que se enfermó el bajista. Entonces me dicen, oye, pues aviéntate el bajo, ¿no? Vas. Yo nunca había tocado el bajo. Entonces fui con mi papá y le dije, oye, pues tengo un año trabajando, así, 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 ¿me vas a dar aguinaldo o algo? No, ¿por qué? No, pues necesito un bajo. Ah, pues agarra ese. Le agarré mi primer bajo, y me puse a darle, y a la semana siguiente ya estaba tocando con ellos, y ahí duramos 10 años tocando con ese grupo, Santina. Duramos 10 años, nos fuimos al DF, tuvimos contratos ahí con la disquera y todo el rollo. Órale. Aquí tocamos en todos los bares sabidos y por haber. Ahí fue donde empecé. Eso fue en el 91, 92, por ahí. Ahí en el Renacuajos, pues fue muy famoso aquí en Chihuahua. Duramos como hasta el 96, por ahí. O sea, sí duramos bastante tiempo. En ese entonces había 3 bares de música en vivo en Chihuahua. Estaba el Renacuajos, estaba el Sabandijas y estaba... Ay, no me acuerdo cuál era el otro, pero en uno tocábamos casi todos los que éramos más grunge, o sea, más noventeros. En el otro tocaba Tráfico y ellos que eran más rockeros. Y en el otro estaba más popero. Y era todo lo que había en Chihuahua. Entonces nos fue muy bien en el radio. Nos tocaba el D95 nació en el año 1995 aquí. Y ponían nuestras canciones, la gente las pedía y les ponían. O sea, estuvo ahí. El movimiento de esos años estuvo muy suave en México y aquí en Chihuahua. ¿En qué momento empiezas a dar el brinco al empresario? ¿En qué momento te ves esa oportunidad en el tema nocturno, en el entretenimiento? Ok, mira. Poquito antes de tener un contrato en el DF con el grupo. Con el grupo. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? ¿Con el grupo? O sea, no, ¿tú cuántos años tenías ahí cuando andabas en el tema del grupo? Que ya estabas a la mitad más o menos de esos 10 años. Empecé a tocar a los 17. Ok. Estabas en prepa prácticamente. Sí, estaba saliendo del bachilleres, estaba entrando al TEC de Chihuahua. Empecé a tocar a los 17. ¿Dónde queda el 92? Hasta los 25, 27 andabas en el grupo. Sí, en el grupo sí. Sí, como hasta los 25. Ok. 25, 26. Pero 2 años antes de ya salirme yo del grupo, o de que se deshiciera el grupo, aquí en Chihuahua empecé a tocar con el vocalista en los cafés. Nos llevábamos 3 vueltas. No tocábamos nada de trova, tocábamos música de todo tipo, desde José José hasta Led Zeppelin, pero acústica. Yeah. Tocábamos muchas cosas que tocábamos en el bar, pero tocábamos en el café, acústico. Entonces mucha gente se iba a precopiar con nosotros al café a las 8 de la noche, y luego nos íbamos al bar y ya íbamos todos en bola, ¿no? Okay. Entonces, cuando empecé a tocar en el café, eso fue en el Calicanto, empezamos a tocar ahí. Empezamos a tocar después en un café que estaba aquí en el Bolívar, que se llamaba Matices. Okay. Y el Matices era un café tranquilo. Pero empezamos a tocar nosotros, como en nuestros tiempos que no estábamos en el bar, tocábamos ahí. Y se hacía un desastre, ¿no? O sea, se hacía mucho relajo y tocábamos canciones que se hacía mucho relajo con la gente. Entonces el dueño vio eso y él tenía enseguida un lugar que se llamaba All Star Garden, que antes se llamaba La Quinta Sofía. Entonces
nos dijo, oye, pues vénganse para acá al bar, porque está muy tranquilo, o sea, hay más desastre en el café que en el bar. Entonces mejor vénganse al bar, sigan haciendo lo mismo y a ver si lo levantamos. Y empezamos a tocar ahí. Y de ahí estaba yo en el escenario y me empezaba a fijar en esto, ¿no? Falta esto con los meseros, falta esto. Esa persona tiene pidiendo tal y no lo han atendido. Y le empecé a decir al dueño, oye, fíjate que me había fijado en esto. Y me dijo, ¿le sabes a eso? Le digo, pues es que me fijo yo arriba, me fijo de todo, o sea, porque yo estoy viendo desde arriba y estoy viendo todo eso. Pues aviéntate encargado. Y luego, no, le digo, pero pues no puedo, le digo, porque toco y así, esa. Y me pagaban muy bien por tocar, entonces yo prefería tocar. Y me dijo, no, mira, sigue tocando en mis lugares, o sea, toca de tal hora a tal hora aquí en el café y toca de tal hora a tal hora aquí en el bar y en el espacio que hay en la noche, encárgate de guiar a los meseros, como un capitán de meseros, Sí. pero nomás de lo divertido de la noche, o sea, haz que la gente se divierta. Como ya después se les llamó, a ese puesto se le llamó animador, ¿no? Ok. Entonces, aviéntate eso, órale pues. Y ahí empecé a hacer eso y de ahí llegué a una posición como de gerente. Ok. Entonces no era un gerente, no hacía compras, no contrataba personal, pero me encargaba de todo el personal en la noche, en el momento. El movimiento. Entonces, ese lugar lo agarramos con 30 personas y cuando conseguimos el contrato en el DF, tenía 600 personas. Entonces, cuando me fui, pues el dueño de ahí me dio un chorro de cartas de recomendación y todo eso. Nos fuimos al DF, obviamente no conocíamos el DF y pues es un monstruo, entonces si aquí tocábamos 3 veces a la semana, ya tocábamos una vez al mes. Entonces lo que hice yo fue empezar a irme a los bares a ver la parte administrativa. Ok. O sea, iba y me sentaba enseguida a la barra y veía qué hacían. ¿Futureándole ya? No, o sea, me empezó a interesar. O sea, ok. me empezó como hobby. Me empecé a ver, bueno, ¿por qué hay bares tan grandes aquí en el DF, no? O sea, me iba a unos lugares donde tocaba Molotov el viernes, y luego tocaba Café Tacuba el sábado, y luego tocaba Caifanes el siguiente viernes, y luego tocaba La Ley el siguiente sábado. O sea, bares muy grandes, que ni siquiera eran tan caros. O sea, el cover era barato, el consumo era barato. Obviamente, si querías cosas caras, pues había cosas caras. Pero para hacer un bar con conciertos de ese tamaño, yo decía, pues, ¿cómo le hacían? Me intrigaba mucho, porque aparte, pues yo quería estar ahí como músico, ¿no? O sea, yo quería llegar a ese nivel. Entonces me empecé a fijar en cosas y me empecé a fijar en procedimientos que se hacen en la noche para divertir a la gente, para vender más, para esto, para lo otro, cómo haces promos, por qué haces promos, a qué horas las haces. Y me empecé a fijar en todo eso y yo me devolví al año del DF. Uh-huh. Porque yo ya estaba casado en ese entonces y tenía un niño chiquito y yo le había dicho a mi ahora ex esposa, yo le había dicho, si no la armo, me regreso. Uh-huh. Me regresé, puse una sucursal de la tienda de mi papá, de Musirama. Sí. Y no faltó 2, 3 meses donde empezaron a buscarme gente de aquí, otros bares. Y, oye, pues, Para que les ayudaras. ayúdame con la música. Ok, ¿cómo quieres que te ayude? Consígueme un grupo que toque esto. Órale, pues conocí a muchos músicos y empecé a trabajar en la música, pero ya como empresa. Uh-huh. O sea, yo era una empresa y los músicos eran mis trabajadores. Como una especie de promotor. Y ándale, y yo tocaba con ellos, o sea, éramos una banda, pero yo contrataba a los músicos y yo les pagaba a los músicos y luego ya yo me arreglaba con los bares. ¿Por qué? Porque a veces me pedían un tipo de música para los viernes, por ejemplo, digamos ranchera. Ok. Y para el sábado me pedían salsa. Y luego para el próximo viernes me pedían un set de música de Timbiriche. Y para el próximo sábado me pedían un grupo de lo más nuevo que ven en ese entonces, ¿no? Entonces tenía que cambiar de músicos. Un día tenía que contratar acordeonistas, otro día percusionistas, al otro día quitarlos. Entonces era por evento, se pagaba por evento. Y empecé a manejarme así hasta que llegó alguien y ya me ofrecieron el Bolívar. Okay. Entonces así fue como fui evolucionando dentro de la música al negocio del otro lado, ¿no? Sí, claro. A ser el enemigo. Entonces, el Bolívar fue prácticamente tu brinco. Así es. Tengo mucha curiosidad de lo que decías de que ibas a los bares y los veías, cómo se movían, etcétera. Ahí, de todos modos, tú te veías, o sea, todavía te veías en el tema de la música, o sea, simplemente era un tema de interés. Sí, o sea, ¿seguías ahí? Yo hasta ahorita me sigo viendo con la música, Okay. O sea, yo ahorita porque la pandemia me detuvo, pero
siempre aquí en el Bolívar todavía de repente hago tocadas con mis compas de aquel entonces o de mis compas más nuevos. O últimamente hicimos un grupo entre varios que nos conocíamos del medio, que nunca habíamos tocado juntos. Incluso tocó mi hijo la guitarra conmigo Órale. en esos toquines. Y empezamos a tocar de hobby los viernes aquí en el Bolívar. De hecho, pues ellos mismos me decían, ni nos paguen ni nada, o sea, nosotros queremos el escenario, ¿no? Y igual que yo, o sea, yo también quería tocar. Y no, les digo, no, pues se tiene que pagar porque se tiene que pagar, ¿no? Duraste por ahí 14 años en el Calicanto. Vi en una entrevista que te hicieron. O Así sea, es. un tema que te movía, te mueve la música. Sí, duré como ¿qué sería? 98 hasta el 2012 más o menos. Digo, con todo esto que platicas, ¿no? Y Todo más- fue simultáneo, ¿eh? Ajá, Todo ha ido simultáneo. Mucha gente piensa que ha sido una cosa tras la otra, pero no, o sea, tú imagínate la vida nocturna y la música. Y de ahí, si te fijas, todos mis negocios llevan esas dos cosas. Todas llevan música y todas llevan vida nocturna. Incluso si tú vas al modelorama al que tengo, al expendio de cerveza artesanal, pues tiene que ver con la vida nocturna. Fíjate que ahí estuvo curioso porque los mismos empresarios de Grupo Modelo vieron mis negocios y me dijeron, oye, pues tenemos un modelorama aquí pues que te puede interesar porque te podemos dejar que vendas todo esto. Y me dejan vender cerveza local y me dejan vender cerveza artesanal y cerveza importada. Y pues ha funcionado. Ahí hubo apertura de parte de ellos, a pesar de que siempre ha sido ahí contradictorio lo artesanal con lo comercial. Claro. Pero ellos tuvieron esa visión ahí de darme chance y pues ese local está muy abandonado y ha funcionado. Entonces ahí tú llegas y ves ahí talento local y ves hay musiquita de fondo y hay esto y hay lo otro y se siente, no se siente como un expendio, ¿me entiendes? Se siente como una tienda para diversión nocturna, o sea. Claro. ¿Cómo llega el gallito a ti? Ok, esa es otra de las anécdotas, ¿no? Yo ya tenía bueno, el Bolívar, ahorita se llama Bolívar, ¿verdad? Pero se Sí. llamaba Santos Ajá. y lo se llamó Santanera. En la Santanera tenemos salsa y todo eso. Gracias a la Santanera, como era un lugar muy masivo, yo tenía que andar para muchos lados, buscando pues, lo nuevo, buscando desde conceptos hasta insumos, porque, por ejemplo, hubo momentos que metíamos 700 personas ahí cuando estaba todo abajo, todo arriba. Entonces, sí sabes cuál es la cantidad de vasos que se quiebran en una noche con 700 personas, o sea, aquí no había ni dónde comprarlos. Entonces nos íbamos al Paso, nos íbamos a otros lados y empezamos a ver mira, pues este equipo, estos vasos, esto, lo otro, y empecé a ver cerveza de otros lados. Y dije, acá, hijo, ¿y esa cerveza qué? En Walmart así normal, el que vamos todos ahí el Paso, ¿no? Empecé a ver cervezas raras. Ay, ¿esto qué? Y empecé a probar. Pues, mira, sabe diferente. Una Michelob, pues, me acuerdo mucho que fue la primera que empecé a tomar. Es una Michelob oscura. No es la ultra que conocemos, es una oscura. Y me compré un seisito, ¿no? Como siempre, ¿no? Pues un 6. No, a las 3 ya andaba bien ebrio, ¿no? Y, ¿qué pasó con esto? O sea, ¿por qué? Y no entendía, entonces empecé a interesarme en la cerveza importada en ese entonces. Y luego me empecé a fijar que era cerveza local del Paso. Ok. O sea, que había cervezas también, que en expendios había cervezas de ahí mismo, del Paso y de las Cruces y esto y lo otro. Y, canijo, ¿y esto qué es? Y ya empecé a ver eso. Y luego hubo una franquicia que vino a ser el parteaguas aquí en México, que se llamó Beerbox. Y uno de mis compas puso un Beerbox ahí en la Plaza Tres Vías. Ya. Y empecé a ir. Y ellos su eslogan eran más de 100 cervezas en el refrigerador, algo así, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo empiezo? No, pues a ver, las de Bélgica, las alemanas, las inglesas. Y empecé a probar de todas. Y antes del gallito inglés se llamaba Rock and Roll. Ujú. Y era un barecito, clásico barecito con karaoke, con grupo en vivo, ahí tocaba yo también. Nos iba muy bien, pero empezaron a salir como ese concepto se empezó a usar mucho en Chihuahua y obviamente el público se dividió entre todos y bajó el consumo. Entonces le dije a mi socio en ese entonces, le digo, ¿sabes qué? Es momento, ahorita que está bien el lugar, es momento de cerrarlo y hacer otro concepto. Ok.
Me dice, ¿qué tienes en mente? Le digo, ahí tengo una idea, le digo, pero por lo pronto hay que cerrarlo ahorita que antes de, porque aquí los bares, si se te cae el bar y algún día la gente aquí lo ve vacío, ya no vuelven, o sea, entonces le dije, vamos a cerrar ahorita que está lleno y vamos a cambiarle, órale pues. Lo cambiamos, seguí investigando con la cerveza artesanal, todavía, el Bolívar todavía no existía, era la Santanera. Empecé a ver lo de la cerveza importada, eso me llevó a la cerveza artesanal, eso me llevó a conocer bares como el Beer Box, y luego en El Paso empezaron a poner bares también de muchas cervezas, y ahí pusieron un bar que se llama Hoppy Monk, y ahí tienen pura cerveza artesanal, no tienen cerveza importada, tienen pura cerveza de Texas y creo que Texas y Colorado, así, o sea, de los alrededores. Entonces dije, canijo, ¿y cómo le hacen? No, pues nos traen los barriles y así, esa. Órale, pues está suave. Y empecé a buscar proveedores. Mi primer proveedor fue Beerbox. Obviamente tenía la cerveza bien cara porque era como pasaba como 4 manos, ¿no? Pero empiezo a meterme mucho en el ambiente y empiezo a ver que hay festivales de cerveza. Entonces aquí había un cervecero artesanal, amigo mío, que también era músico, Dani Vázquez, que tenía Paso del Norte. Entonces él me empezó a llevar su cerveza al Gallito Inglés. Al Gallito. Haz de cuenta que Gallito empezamos como un barecito normal. Y luego metí poquitas cervezas de estas, poquitas de la otra. Empiezo con Dani, con Paso del Norte, y empiezo a ver que las locales también están buenas. Obviamente empiezan a llegar 2 o 3 cerveceros locales también. Sangre de Malta, Euforia, en ese tiempo La Conquista, Norbir, Copper Lodge, y eran los que había, eran como 6 nomás. Catalina, quería Catalina, eran todo lo que había en Chihuahua. Entonces empiezo a juntar con ellos. El Dani me dice, oye, pues ahí bueno, por Dani me recontacté con otro amigo, el famoso Fitch, que él tenía una sidra que se llama Bárbara. Entonces, entre los dos me dicen, oye, vamos a ir a Monterrey, al Festival de Cerveza de Monterrey, es un festival muy grande, necesitamos gente que nos ayude, que vente con nosotros, pues ahí voy, a servir cerveza. Y ya estando allá, era un festival como con 150 cervecerías, y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y me fui cervecería por cervecería, presentándome y conociendo todos. Obviamente me preguntaban, ¿y tú quién eres? Y yo, no, pues yo tengo bares en Chihuahua. Ya tenía los 2 bares. Y la aventura comienza cuando el encargado de ventas de Border Psycho de Tijuana, Border Psycho es una cervecería, me dice, toma este barril, llévatelo. Y yo, oye, pero pues ese barril cuesta un dineral, o sea, me dieron un barril de una cerveza que se llama Brutal, de 10 grados de alcohol. Un barril de 60 litros, son como 170 cervezas en un solo barril, y esa cerveza cuesta como 100 pesos. Entonces, bueno, ahorita está un poquito más baja porque son más grandes y ya bajaron los costos, pero en ese tiempo costaba como 100 pesos. Entonces dije, oye, pues es mucho, pues es mucho. No, dice, tú llévatela. La conectas y ya vemos cómo se te vende. Si se te vende bien, te empiezo a mandar cerveza y vemos cuánto. Órale, pues. Ahí venimos, porque nos fuimos en carro, ahí venimos con el barril lleno de cerveza. Llegué al Gallito, lo conecté, lo vendí en 2 días. Y yo, hijo, esto no me lo esperaba, ¿verdad? O sea, porque aquí en Chihuahua pues somos muy de micheladas, de cerveza light, de esto, del otro, de las clásicas de 1.2 litros y todo eso. Y me sorprendió eso y dije, no, pues de aquí soy. Les empecé a pedir cerveza a ellos y luego a otros cerveceros que se llaman Ramuri, también los conocí ahí. Después de batallar más o menos poquito con ellos, me empezaron a vender como distribuidor. Y otra cervecería que se llama La Bru de Morelia, y empecé con esos 3. Entonces, yo lo vi como negocio mío propio. Entonces, yo, haz de cuenta que mi casa la tenía llena de cerveza. Entonces, yo me surtía a los bares. Y ahí fue cuando me metí como distribuidor de marcas, primero de esas 3 marcas. Entonces, de ahí empecé a meter la cerveza artesanal, ya en cantidades más grandes, al Gallito. Y así es como el Gallito empieza a tener... Eso pasó en 2 meses, parece una historia larga, pero pasó así, pasó de volada. Entonces abrimos el Gallito y a los 2 meses ya teníamos 200 cervezas diferentes, porque obviamente uno me conectó con otro con otro, otro con otro. Obviamente yo no podía ser distribuidor de todo, pero agarré las marcas que más conocía en ese momento y que me dieron mejor precio. Obviamente
mis costos bajaron muchísimo del costo que me daban acá de haber pasado por 3 manos a directo de la fábrica. Directo. Obviamente tenía que invertir más porque tenía que tener tarimas completas de cerveza. Pero así empezó y ahí empecé como distribuidor de cerveza. Entonces, aparte del Gallito, bueno, aparte de los restaurantes que tengo y del expendio, tengo una distribuidora de cerveza. Ujú. Entonces, yo mismo me distribuyo unas cervezas y eso mismo me llevó a conocer a más. Obviamente los de Tijuana me dijeron, oye, ya probaste las de Guadalajara, oye, ya probaste las de Monterrey. Y empecé a ir a festivales por todos lados de la República. Me hice juez cervecero, es una certificación americana. Incluso he ido a un par de competencias americanas y ahí vas conociendo, o sea, vas conociendo todo el, Se va haciendo, sí, se va todo el círculo. haciendo el círculo más grande. Así es, y así es como el Gallito llega, o sea, y ahí es como cuando ya se completa la imagen que yo tenía en la cabeza de un bar londinense con su cerveza propia. Ok. Entonces, al principio yo había pensado nomás en tener unas cervezas importadas, la cerveza de aquí de México, la de Grupo Modelo, y un par de barriles, y se acabó. Con esto, pues obviamente pasé de esa idea a tener 150 diferentes tipos de cervezas. Y ahí, bueno, ¿tienes otra pregunta? Sí, porque No, ahí voy a otro de los lugares. No, de hecho me gustaría entender un poquito, me gustaría preguntarte sobre tu proceso para desarrollar estos modelos de negocio, estos modelos de estos conceptos. ¿Es intuición? ¿Es investigación? Porque, digo, tienes así como esta historia y me gustaría que ahorita platiquemos de los jueves de Santanera, de salsa. ¿Cómo llegas a estos conceptos? ¿En qué momento? O sea, porque digo, el Bolívar ha ido cambiando de concepto. ¿Cómo Sí. vas creando estas ideas? Ok, mira, ahí es algo muy raro porque los veo, así las veo en la mente. Y una vez que las veo y que sé lo que quiero, ya la investigo. O sea, por ejemplo, ¿Pero estás buscando referencias fuera? siempre, O sea, siempre estás... siempre estoy buscando. O sea, por ejemplo, ahorita el Bolívar ya tiene otros 2 pasos Ya los tienes que vienen pensados. nuevos porque es como una evolución del negocio que si no lo hago yo, o Alguien lo va a sea, hacer. alguien lo va a hacer. Ok. Entonces tengo que estar al pendiente de esa evolución. Pasa algo con los negocios. Muchas personas que emprenden piensan que tienen una idea y tienen un negocio con esa idea, ¿no? Y piensan que al lograrla, piensan que ese es el final, pero es el principio. Entonces, esa idea con la que tú empiezas y con ese local que tú empiezas es con lo que es cuando apenas empieza. Entonces, tú tienes que, unas que eches a jalar esto y que está la inauguración y que tu inauguración está llena y que tienes el primer mes y que tienes lleno de gente, ya tienes que pensar qué vas a hacer dentro de un año, porque ese concepto se va a gastar, se va a acabar. Entonces, tienes que seguir pensando qué vas a hacer. Entonces, los negocios son dinámicos. Siempre tienes que estar pensando qué viene o para dónde hacerte. Y obviamente para eso tienes que estudiarle. O sea, ya tienes tu concepto. Por ejemplo, el Gallito, te digo, era un pub londinense. No queríamos un pub irlandés porque aquí ya teníamos un pub irlandés muy famoso aquí en la vuelta. Entonces yo no quería ese concepto. El pub irlandés es más parecido a la cantina mexicana. Y el pub londinense es como más parecido a un restaurantito, pero sin llegar al restaurante que tiene sopas y que tiene tiempos, pues. En un restaurante, para ser restaurante tiene tiempos, tiene las entradas, las sopas, el platillo fuerte, postres, tienes tiempos, ¿no? El pub no tiene tiempos. Tú puedes pedir lo que sea en cualquier momento, ¿no? Esa es como una definición de un pub. Okay. En cuanto a la comida. Entonces nosotros le pusimos gastropub porque queríamos poner comida de calidad, pero sin llegar a precios caros, ¿no? Okay. Entonces, esa idea empezó así, un barecito bonito, con cerveza de otros lados, con cerveza propia, un par de cervezas propias, pero al ir yo viajando por todos lados se fue cambiando y se convirtió en un tap room. Entonces, ¿qué es un tap room? Es un lugar donde vendes cervezas de tap. Tap es la cerveza de barril de muchas marcas y cerveza artesanal y cerveza importada de muchas marcas. Entonces, se volvió en eso.
Una parte, porque por lo general el taproom tiene que tener una cervecería atrás. Ok. Entonces nosotros tenemos la cervecería acá y es para los dos lugares. Pero se inclinó más hacia ese concepto que hacia un barecito normal con ciertos productos. Entonces, ¿qué hubo que aprender ahí? Hubo que aprender cómo se arman esos aparatos, porque si los compras son carísimos. Entonces tuve que aprender a armarlos y a saber controlarlos y cómo se lavan y cómo se conectan y aprender de cómo se usan los gases y un chorro de cosas, ¿no? Qué aparatos se usan. La mayoría de esos aparatos no se venden en México, tienes que importarlos. Entonces tuve que aprender mucho de esas cosas. Entonces, el gallito era un concepto inicial y luego se le fue pegando todo lo demás y se hizo un concepto más robusto. Entonces ahí es lo que te iba a platicar. Cuando empecé a vender más cosas, más cervezas en el gallito, me dice los de Border Psycho otra vez me dicen, oye, pues vente para acá, a Tijuana, un rato, para que veas cómo se produce la cerveza, para que tú la puedas ofrecer más fácil. Ok. Y ahí voy, ¿no? Y ya veo todo, y yo, pues esto es lo que sigue. O sea, ya ahí tengo un castillote ahí en el centro que me sobra la mitad. Ahí voy. Y pues estos negocios batallan por espacio. Yo lo tengo, los diokis ahí. De regreso, me regresé en camioneta con uno de mis socios y le dije, mira, lo que sigue es esto y esto y esto y esto y esto. Y con este negocio vamos a surtir este negocio. Entonces, lo que queríamos en el Gallito Inglés de tener nuestra propia cerveza, la vamos a hacer acá. Y aparte aquí vamos a tener una cervecería. Entonces, ya vamos a tener el Gallito Inglés, la Casa Cervecera Bolívar, todavía no se llama Casa Cervecera Bolívar, sino el restaurante que era la Santanera. Y vamos a tener la cervecería, o sea, se va a convertir en 3 negocios. O sea de este negocio del Gallito Inglés se van a derivar estos otros 2 negocios. Volvimos y por cosas de la vida, me dice Daniel de Paso del Norte, oye, ya no me doy abasto con mi cervecería, la voy a vender completa. ¿La quieres? Y yo, pues ¿cuánto? Pues tanto. Híjole, pues es una lana. Porque las cervecerías te cuestan una lana las ollas y otra lana mucho más la instalación. Ok. Es más cara la instalación que la cervecería a veces. Entonces dije, pues bueno, y empecé a aprender de cervecerías, o sea, de ollas, de instalaciones, de esto y del otro. Me ha ayudado mucho la ingeniería electrónica, ¿verdad? Porque te da la percepción de armas ingeniero. todo. Sí, es que aquí no hay muchas empresas que se dediquen a eso, entonces tú tienes que pedir las cosas, aprender a usarlas, aprender a armarlas y luego si se te descompone algo, pues tienes que solucionarlo, o sea, porque si pides algo a China o a Estados Unidos o a Alemania, pues obviamente te vas a tardar 2 meses, ¿no? Entonces no tienes que aprender a seguir trabajando y pues aprendes a moverle al gas, aprendes a moverle a los fluidos, a la limpieza, a las bombas sanitarias, a las conexiones sanitarias y todo eso. Entonces, Dani me pasa su cervecería, la instalamos y nace Casa Cervecera Bolívar. Ahí inicia. Ya la cervecería. Ya estaba abierto como Casa Cervecera Bolívar, pero teníamos... y eras distribuidor, por así decirlo. Pero teníamos se parecía más al Gallito. Ok. Entonces, no más que por estar en el centro, lo hicimos como un poquito más tradicional. O sea, el menú es más tradicional, hay chamorros, hay taquitos, hay asado, hay chile pasado, esto y esto. Pensando en el centro histórico y en los turistas que hay aquí. Los turistas me empezaron a llamar la atención mucho desde que teníamos toquines originales y venía gente de otros lados a ver los toquines aquí. Y luego con la Santanera, con la salsa, que no había en ningún lado cuando la pusimos nosotros, venían más turistas. Todos los turistas venían al jueves de salsa. Entonces, desde ahí traigo la idea de que el centro histórico pues tiene que traer turistas. Y Casa Cervecera Bolívar la empezamos a hacer como un restaurante con comida regional y luego con su propia cervecería. Entonces, ahí es cuando nace ya el tap room con su cervecería. Okay. Y empezamos a producir poquito, producíamos como 40 litros al mes, algo así. 20 litros me lo llevaba al Gallito y 20 litros acá. Y lo demás para rellenar todas las demás llaves de barril, pues con mis amigos de aquí de los cerveceros, que ya eran mis amigos en ese entonces, ya nos conocíamos, ya éramos de confianza. Entonces, un mes me traían unos, otro mes me traían otros, y empezamos a dar a conocer la cerveza artesanal ahí en mis lugares, en el Gallito Inglés y en Casa Cervecera Bolívar. De hecho, Casa Cervecera Bolívar
la inauguramos un Viernes Santo con un festivalito cervecero que después hice durante los años. Y cada quien se puso allá afuera con su barril y con su manguerita a servir. Y vendíamos como kermés. Llegabas y comprabas unos boletitos. Y tú escogías. Y escogías ahí y le pagabas con boletitos al cervecero. Y empezamos a hacer esos festivalitos en la casa cervecera y en el Gallito. Y así empieza la cerveza artesanal en mis lugares, pues. Me gustaría preguntarte sobre la escena local de la cerveza artesanal. ¿En dónde está ahorita Chihuahua en ese sentido con respecto a otras partes de México? Mira, estamos pequeños. La pandemia nos afectó mucho. En el 2019, al cerrar en el Oktoberfest del 2019, fue el evento más grande que hicimos. Yo ya era presidente de la asociación. Entraron como 8,000 personas y éramos 22 cervecerías. Viene 2020, la pandemia, quedamos 12 cervecerías. Ahorita vemos 12 cervecerías, de las cuales nomás 6 o 7 estamos activas vendiéndole al público. Okay. Entonces, así nos comprimimos a un tercio. Pero tuvimos toda la pandemia, tuvimos mucho tiempo para trabajar en nuestras recetas y hemos ya como gremio cervecero a nivel nacional, ya nos conocen porque ya hemos gastado, aunque seamos 12 cervecerías, ya hemos ganado bastantes medallas a comparación de otros estados. Entonces, por ejemplo, este marzo, que fue el Festival de Ensenada, la competencia de Ensenada, creo que fuimos la ciudad que más ganó medallas. De hecho, yo me traje una caja de medallas así, y fue bastante llamativo eso, porque no habíamos tenido presencia en ninguna competencia y en esta competencia la arrasamos. Entonces, eso nos enseñó que ya tenemos buena cerveza. Entonces, ya nada más falta que la gente nos conozca un poquito más y que empiece a venderse más nuestra cerveza. Ahorita, por ejemplo, yo en mis lugares, en los 2 lugares, en Gallito y en el Bolívar, vendo cervezas de todos. Uh-huh. O sea, yo sí tengo espacio para los demás, para cervecerías invitadas. Pero, por ejemplo, está Gardenia, ellos venden nomás su cerveza, y esta cervecería local, creo que también tiene sus cervezas y tiene 2 o 3 invitados. Entonces, lo que necesitamos es que más restaurantes se animen a vender nuestras cervezas. Pero ya en sí, ahorita sí hay cervezas de calidad y de calidad a nivel nacional. De hecho, la competencia Ensenada es internacional. Órale. Entonces sí competimos contra varias cervecerías de otros más bien gringas. Pero pues si agarramos, eso ya significa algo para nosotros en nuestra posición en el gremio cervecero nacional. Yo creo que no podríamos entender al centro de Chihuahua, no podríamos entender la historia del centro sin Kilo. ¿Tú te consideras un promotor? O sea, yo te veo como un promotor activo de la escena local, tema culinario, el tema de la cerveza. ¿Te asumes así? ¿Sientes esa responsabilidad? ¿Es algo que se ha dado? Sí me siento responsable, fíjate. O sea, buscas empujarlo. Fíjate que ahora con la pandemia me puse muy filosófico ahí en Facebook y pues le recordaba mucho a la gente, ¿no? Nosotros ya pasamos 2 pandemias, pasamos esta y la pasada, ¿no? La del, ¿cómo se llamó la otra? La del 2012. ¿Cuál fue? La influenza. La influenza. Ya te tocó, sí, ya cierto. pasamos esas 2. Sí. Sobrevivimos la violencia del 2008. Ha habido 2 veces en la historia de Casa Cervecera Bolívar, bueno, del local, que nos hemos quedado solos en toda la avenida Bolívar. Solos, así de que no hay nadie más que nosotros como que sobrevivimos, ¿no? Eso nos ha sucedido gracias a la adaptabilidad que hemos tenido y a lo que te he dicho, que estamos preparados unos pasos adelante siempre, y siempre tengo ahí como conceptitos prehechos y anotados para por si de repente se requiere sacarlos. Y siempre he presionado mucho yo aquí al municipio, es que estaban aquí en la esquina, sí, a comercio y a turismo, porque dentro de lo que yo he viajado por la cerveza, he visto que en otros lados no te vayas tan lejos ni nos vayamos con algo tan complicado. Simplemente el Cervantino, ¿no? O sea, el Cervantino cierra las calles tales días y se arma una fiestota en el centro, en lo viejito, todo el mundo se prepara
Y ahí anda la gente caminando, consumiendo comida, bebidas, de todo, elotes y lo que sea, ¿no? Y eso le da un movimiento, muy grande, económicamente hablando, local, que hace que la localidad, o sea, nuestra ciudad, o la ciudad que lo hace, crezca. Entonces, si no hacemos eso, o sea, vamos a seguir estancados como ciudad si no hacemos eso. O sea, sí, ya creció mucho la ciudad para el norte, pero nos falta que venga dinero de otros lados, ¿no? ¿Cómo viene dinero? Con turismo. Y con el turismo foráneo y con el turismo local. Claro. Entonces, ahorita yo he hecho muchas cosas aquí en el centro de que, por ejemplo, los 7 templos en Semana Santa. Me pongo de acuerdo con otros 6 bares, nos ponemos de acuerdo cada quien con una bebida y hace el recorrido de los 7 templos y te ganas esto, te ganas lo otro. La intención, obviamente, aparte de promover mi negocio, es promover el centro. Nunca lo he hecho con otras zonas, siempre lo he hecho con el centro, porque yo pienso que en el centro está la vida de la ciudad. Entonces, sí siento responsabilidad. Tengo varios proyectos atorados que ya no saqué con este municipio ni con este gobierno del estado, pero ahí tengo varios proyectos desde sencillos hasta bastante ambiciosos, sobre todo, por ejemplo, para el Paseo Bolívar, que es una calle bien bonita. Sí. Que podríamos aprovechar Muchísimo. todos los fines de semana sin entorpecer tráfico, sin entorpecer nada. O sea, la calle Bolívar, tú la puedes cerrar y no pasa nada con el tráfico. No es como si cerraras la universidad, ¿no? O sea, esta parte se puede hacer una zona turística de todos los fines de semana. Obviamente que generaría mucha derrama económica. Acuérdate de los festivales que hubo aquí de Ruta 1 y Centrópolis. ¿Cómo impactaron? Obviamente hay gente que no le gusta eso, pero pues, con el tiempo se les quita. O sea, a todo el mundo nos gusta. O sea, ¿por qué? Porque ahí está Expogán y ahí está la Feria Santa Rita. Por más que le echen, se abre la feria y se nos vacía la ciudad y se van todos para allá. Entonces imagínate que pudiéramos hacer algo parecido, ponle no cada semana, cada 15 días o una vez al mes, y que la gente se pueda programar para venir, no sé, de Juárez, del Paso, de Torreón, de todo alrededor, para venir a Chihuahua al fin de semana, vivir ese festival y tal vez irse 1 o 2 días a Krill, a las cascadas, ahorita que ya volvieron a agarrar agua, sí. a la sierra, a las dunas, a las grutas, a las grutas de acá de Nombre de Dios. Entonces, necesitas un tema para jalar gente de todos lados para que vengan. Y ya estando aquí, ya la gente agarra su ritmo, ¿sí entiendes? Entonces, nos hace falta eso en el centro de la ciudad, pero estable, o sea, algo que pase constantemente. Y obviamente para eso necesitamos infraestructura, necesitamos camiones que nos corten a las 8, o sea, necesitamos transporte. Eso lo he peleado mucho. Una vez tuve una junta yo personalmente, cuando íbamos a hacer el Oktoberfest de 2019 con los taxistas. Acababa de entrar Uber, tenía poquito Uber, y ellos estaban muy enojados con Uber. Y les digo, ok, ¿qué les parece si en mis eventos masivos? Porque para ese entonces ya teníamos la panzoniza, con Panzón to Go, que eran 2, a veces si podíamos hacíamos 2 al año. Teníamos el tour cervecero en mayo y tenemos el Oktoberfest que es a finales de septiembre, con los cerveceros. Y aparte había unos, los festivalitos, estos que te digo que hago en los bares más chiquitos de 500 personas. Y otros 2, 3 eventitos que traigo ahí pendientes que no hemos hecho. Entonces yo les decía a los taxistas, vamos a ponernos de acuerdo con un mapa de Chihuahua, lo dividimos por zonas y ponemos de la zona aquí, de la zona acá, tanto. Como en Uber, que tú agarras el Uber y le picas y te dice, va a ser tanto. Ya tú decides si lo tomas o no, ¿no? Entonces, pero el problema ahorita, en ese entonces con los taxis, ahorita ya no sé cómo quedó, era que tú te subes a un taxi, tú no sabías cuánto te iba a costar, te podía costar desde 20 pesos hasta 200 sin ninguna justificación, ¿no? Entonces hablé con ellos, son un chorro de sindicatos, entonces hablé como con 6, y todos estuvieron de acuerdo para el Oktoberfest, y lo hicimos como prueba, nos funcionó, o sea, pusimos una zona de taxis y pusimos los precios de los taxis, sí se subieron a los taxis, o sea, obviamente hubo gente que llegó en Uber y se fue en Uber,
por la comodidad de las tarjetas de crédito y todo eso. Pero sí funcionó, o sea, sí la gente sí utilizó los taxis. Ese programita de trabajar con los taxis con tarifas ya predeterminadas, yo siempre lo quería poner aquí en el Bolívar. ¿Por qué? Es muy conocido, bueno, desde la pandemia ya no, pero era muy conocido que los tránsitos se ponían aquí a la vuelta y aquí a la vuelta y aquí a la vuelta, ¿no? Sí. Entonces ya no querías venir al centro porque te agarraban los tránsitos. Que está bien, no puedes andar manejando ebrio, no voy a decir que no voy a decir que está bien andar manejando ebrio, pero ¿cómo vas a venir acá si no tienes en qué venir y no tienes en qué irte? Entonces yo quería hacer ese enlace con los taxis, porque lo tratamos de hacer con Uber, pero ellos son una empresa que ellos dictan sus cosas y no se meten en broncas. Ellos no te ayudan en nada, o sea, ellos es una compañía mundial que ellos tienen su filosofía y se acabó. Entonces, yo lo que quería era con los taxistas, el fin de semana, tener tarifas fijas aquí en el centro para que pudieras dejar tu carro. Y la tarifa incluía, o sea, que si pedías un taxi desde tu casa al centro, ya esa tarifa ya estuviera, no nomás de aquí para allá, sino de allá para acá. Si hablas a este taxi, que son los participantes, te van a cobrar esta tarifa. Entonces, lo hicimos, pero pues bueno, ya pasó la pandemia y ya se detuvo todo ese rollo. Pero es una buena idea porque no hay transporte. Entonces, yo incluso batallo hasta con el personal. De que, oye, es que si quiero trabajar aquí, pero a las 2 de la mañana me cuesta 300 pesos el Uber. Eso pasó la semana pasada, 300 pesos el Uber. O sea, ganas 150 y otros 200 de propa y pagas 300 de Uber. O sea, ¿sí entiendes? Entonces, mientras no haya una estructura, una infraestructura de transporte público para poder venir al centro, pues no vas a poder hacer nada. Pero el chiste es empezar a hacer ese tipo de eventos y ya una cosa te va a llevar a la otra. O sea, ya teniendo la gente aquí en el centro, ya se va a ver la necesidad de los taxis, de los Uber, de los Didi, de los que sea, ¿no? Antes de seguir hablando del centro, me gustaría hacer poquita memoria hacia atrás. Yo creo que hay una generación entera, si no me atrevo a decir que 2 generaciones enteras marcadas por los jueves de salsa. ¿Qué me puedes decir de los jueves de salsa? Jueves de salsa, duraron... ¿Cuánto duraron? Como 8 años duraron. 8 o 9 años. Ok, eso, como te decía, salí de un viaje. Me fui a Cuba. Vi lo que realmente es la salsa bailada por ellos. Cómo se toca, o sea, como músico me fijé, la tocan diferente. O sea, tienen un saborcito diferente, esto y lo otro. Y ahí se quedó. Como te dije, o sea, hago ideas y vas guardando los conceptos. Así se quedó. Y yo antes de llamarse Santanera se llamaba Club Bolívar. No. Sí, Club Bolívar. Santos, Club Bolívar, Santanera. Entonces, yo nomás tenía movimiento viernes y sábado con grupos originales. Abajo había rock y arriba electrónico. Entonces nosotros teníamos cerrado lunes, martes y miércoles. Los jueves abríamos así nomás por abrir. A veces nos íbamos hasta las 11 de la noche porque pues no había gente ni nada que hacer. Y viernes y sábado lleno, ¿no? Entonces los jueves dije, bueno, pues ya estoy aquí. Voy a hacer experimentitos. Y empezamos con los jueves de jazz. Pero pues yo no tenía la idea en ese entonces de que había tan poquitos jazzistas en Chihuahua. Entonces a las 3 semanas ya no tenía yo a quién iba a tocar. Se te acabaron. Entonces los mismos jazzistas me dijeron, oye, pero yo tengo un proyecto de solistas de guitarra, que le pusieron el Che3, como el G3 de Satriani y de ellos, que le pusieron Che3 por Chihuahua. Y un día toca uno y un día toca otro y a veces tocamos los tres y es como una fusión entre rock y jazz y que esto y que el otro. Órale pues, vamos a darle. Y empezó a haber una fusión los jueves de jazz y luego cuando no había quien tocara jazz, tocaban ellos con... imagínate un grupo de rock tocando canciones de solistas de guitarras o tocando canciones de rock pero sin vocalista, con pura guitarra, entonces instrumental. Entonces empezó a poner muy bien y igual a los 3 meses empezó a acabar el corrido, o sea, porque obviamente pues yo les daba lo que, o sea, yo les decía, pues bueno, pues vamos a cobrar cover y yo te lo doy. Porque era un día vacío para mí, no tenía ni cómo pagarles ese día, ¿no? Claro. Órale pues, y pues ya, pues de repente pues no había nada, había 20 personas, 10 personas. Y una vez no tenía nada que hacer
Y llega un amigo y me dice, oye, el Mario Montes trae una orquesta de salsa. Y yo, órale, ¿y cómo está el rollo? No, mira, pues es que resulta que hay como tres escuelitas de salsa chiquitas. Hay una en el Calicanto, por cierto, y yo toco en el Calicanto. Y ahí bailan salsa los jueves. Bailan salsa los jueves, dan clases y bailan ahí. Órale, pues déjame ver. Pues estaba tocando yo en el Calicanto y me fui, me asomé. Ya platiqué con el profe, oiga, y aparte de las clases que hacen, no, pues hacemos unos eventos que se llaman sociales, que se juntan ahí en la escuela y se llevan unas cheves y se ponen a bailar entre todos, como para seguir su entrenamiento, pero sin que sea entrenamiento, sino que ya sea la parte social, la parte de fiesta, ¿no? Órale, así me quedó, así quedó. Y me habla el Mario y me dice, oye, ¿qué andas buscando una orquesta de salsa? Ya todo distorsionado, ¿no? El teléfono descompuesto, ¿no? Y yo, pues no, pero ¿cómo está el rollo? Somos 13 integrantes y así, esa. Canijo, 13 integrantes. No, pero, oye, güey, si les doy 100 pesos a cada uno, van a ser como 1,300 por hora, o sea, la verdad no tengo nada de gente los jueves, pero estoy haciendo experimentos. ¿Qué onda? Pues mira, pon un cover de 20 pesos y lo que salga nos lo das. Y ahí nos das una chéves. Pues bueno. Y yo ya tenía un equipo grandote de sonido por los toquines de rock. Y ya tenía un escenario grandote. Porque ya habíamos tenido conciertos y cosas así. Entonces llegaron y, canijo, pues es que nunca hay lugares así. O sea, qué chido. Y chorro de micrófonos y todo. Y ya, pues los sonorizamos bien. Y el primer jueves, 50 personas, ¿no? Se llevaron sus 1,000 pesos. Órale. Una chéves. 13 personas. Si cada uno se toma 3 cervezas, son 2 cartones así en media hora, ¿no? Pero bueno, quedamos bien. Segundo, tercer, jueves, 200 personas. Canijo, ya está mejor que el viernes. No, pues ya, vamos a invertirle a esto, ¿no? Pinté todo. Antes de eso estaba como moradito, creo, el lugar. Lo pinté del rojo ese que se usa en la salsa así por todos lados. Compré más equipo, compré más micrófonos que necesitaban ellos. Preparamos bien la barra, quitamos lo de enfrente, pusimos una pista de baile. Me fui a las escuelas que había, les dije, los invité a todos. Y ya estos chavos me dijeron, ¿sabes qué? No, pues el cover ya, pues hazle como quieras, páganos tanto. Y yo, ¿sobres? Va. Y al mes ya teníamos ahí 500 personas bailando salsa. Los jueves. Entonces, duramos mucho tiempo. De hecho, duramos hasta que empezó la violencia bien fuerte, que cerraron todos los lugares y nos quedamos nosotros solos. Y o sea, ya andábamos en 600 personas por noche y bajó a 150. La gente no quería salir, era cuando había toques de queda, que si sales los van a matar a todos. Entonces empezó a haber ese miedo y bajó mucho. Eso creo fue el segundo o tercer año de que pusimos la salsa. No, fue el segundo año que pusimos la salsa. Y ya con ellos, como ellos eran muchos, les dije, ¿saben qué? Ya no les puedo pagar. O sea, ya con 100 personas no les puedo pagar. No nos arreglamos. Se fueron. Y llegaron otros amigos que eran los Rice and Beans, que han sido mis amigos desde que estaban chiquitos ellos. Yo ya estaba más grande. Que ya habíamos trabajado en jornadas villistas, ya habíamos trabajado juntos en varios lugares. Y me dijeron, oye, Kilo, pues nosotros nos lamentamos. Traemos ahí tenemos un set de salsa y uno de cumbias y pues ahí le vamos campechaneando, ¿no? Y ahí nos aventamos otros, no sé cuántos años con ellos, otros 5 años, no sé cuántos. Y así completamos los 8 años de salsa, pero así nació, o sea, vi un concepto allá en Cuba. Se fueron juntando las piezas. Hicimos experimentos aquí el jueves. Cayó que Mario tuviera la orquesta de salsa. No sé por qué tiene una orquesta de salsa en Chihuahua, o sea, creo que la tenían porque tenían una big band, ellos, y de ahí pues hubo variaciones en cuanto a la música y traían ahí 2, 3 de salsa. Y ya con la Santanera, pues de hecho le cambiamos el nombre de Club Bolívar a Santanera. Ahí. En ese cambio. Y ya ellos se prepararon más con más música de salsa. Y así fue como se quedó la orquesta de ellos y el bar con la Santanera.
Kilo, ¿en dónde está el centro ahorita? Digo, tuvimos estos años de violencia y yo creería que en estos últimos años el centro ha tenido el tema de la victoria, etcétera. ¿En dónde estamos ahorita? Y hablabas un poquito de que tienes varios proyectos que están un poquito ahí atorados, pero ¿en dónde estamos ahorita? ¿En dónde nos ves? ¿En dónde ves al centro en 5 o 10 años? Mira, ahorita, obviamente por la pandemia está detenido todo, ¿no? Pero yo pienso que ahorita el centro ya está listo. ¿Por qué? Porque si tú caminas en el centro está bonito, hay seguridad, ya hay mucha policía aquí alrededor cuidando. Antes la gente le tenía miedo al centro, pues todos los centros son así como que oscuros y así, ¿no? Ahorita está muy bonito el centro, está toda la zona peatonal de la Victoria, que a mí me gustaría juntar esa parte peatonal con todo esto que subiera por la Independencia hasta la Bolívar, Sí. que fuera un paseo completo. Y ahorita el lugar ya está. Falta nomás el proyecto. Si a mí me dejan hacerlo, yo lo hago, ¿sí me entiendes? O sea, si el gobierno del estado o el municipio me dice, ¿sabes qué? Hay tanto presupuesto, yo me lo aviento ahí porque habíamos varios que nos conocemos entre nosotros. ¿Están organizados? ¿Están organizados los empresarios del centro? Ahorita estamos medio dispersos, pero en cuanto sale algo así, nos organizamos rápidamente. Ok. Porque habemos varios que ya nos dedicamos a esto de los eventos, de los masivos, de la producción, entonces es cosa de dividirnos, ¿ok? De que, ¿sabes qué? Pues pasó en un Centrópolis. En un Centrópolis les habían dado permiso hasta aquí, hasta la Morelos. Ajá. Y yo fui y negocié con ellos ahí y le dije, no, pues incluyanme la Bolívar. Bolívar. Y me dijeron, es que ya no tenemos tiempo de hacer nada. Le digo, no, yo lo hago, o sea, yo me pongo de acuerdo con todos los de la Bolívar y hacemos algo. Y al último sí se activó. Yo era el último, pero activamos ahí varias actividades. Aquí hubo un punto. Aquí. Órale, sí. Con la lotería, ¿no? Hubo como una exposición aquí de temas audiovisuales. Creo que era un artista de fuera. Sí, haz de cuenta que hicimos, yo hablé con todos y les dije, ok, ya estamos incluidos, cada quien haga lo que pueda con sus medios y pues cada quien ya sabía qué hacer, ¿no? Entonces, para incluirnos, hicimos una persona traía una lotería grande. Entonces, él traía las cartas de la lotería y pusimos en varios lugares pusimos cartas de esa lotería, que no era la lotería tradicional, era una que él había diseñado. Entonces tú ibas por ejemplo, al Bolívar y veías ahí al músico, pues ya tachabas el músico. Okay. Y veías a la muerte, y ya tachabas la muerte, y luego ya yo te ponía los sellitos de que habías ido conmigo. Y si caminabas por todos los lugares de aquí de la Bolívar, completabas la lotería. Y si la terminabas, al final te regalaban una lotería y algunas rifas, entrabas a algunas rifas que hicimos entre nosotros mismos de cenas aquí con nosotros. Entonces así fue como integramos a Centrópolis, pero fue así de un día para otro. Entonces las ganas, sí hay ganas, sí hay cómo hacer las cosas, sí los que estamos aquí en el centro sí sabemos hacer las cosas de actividades culturales y todo esto para jalar gente y todo eso. El centro ya está, o sea, ya está bonito, ya está usado, ya está todo, las banquetas de aquí grandes del Bolívar, pues ni siquiera tienes que cerrar la calle para ese tipo de eventos. Hay muchos locales con permisos de bebidas, con restaurante, con baños. Entonces, que es algo que siempre les digo yo cuando hay eventos, les digo, es que en la Bolívar no batallas nada porque todos tenemos baños. O sea, no tienes que rentar baños porque todos tenemos baños masivos. Todos tenemos productos locales, todos tenemos esto, nomás es cosa de promoverlo. Entonces yo pienso que ahorita el centro está en un punto que si ya pasa la vacunación y todo eso, el año que entra nos ponemos las pilas y lo echamos a jalar, pero fácil. Fácil. ¿Cómo le has hecho? Y ya prácticamente para ir cerrando, me gustaría que me compartas cómo le has hecho ahora con la pandemia. Digo, seguramente todos la hemos pasado mal de alguna otra manera, pero ¿cómo has salido adelante? Y ahorita comentabas que has tenido momentos en los que prácticamente te quedas solo acá en la Bolívar. ¿Cómo le has hecho? Pues malabareando. Mira, aquí en Casa Cervecera Bolívar nos cerraron el 21 de marzo, ya no podíamos abrir al público. Casa Cervecera Bolívar no era un lugar para
para mandar comida a domicilio por el tipo de comida, porque un chamorro, pues tú te lo quieres comer en el lugar calientito y todo eso, entonces tuvimos que reinventar ahí 2, 3 platillos para poder tener productos para poder ofrecer a domicilio. Y pues inventamos una pizzería, se llama Pizarrín. La pusimos ahí mismo en el Bolívar. Y esa, volviendo a lo que te digo que tengo proyectitos ahí guardados, ya tenía el proyectito de poner una pizzería ahí porque la pizza y la cerveza se llevan muy bien. Entonces ya tenía el proyectito ese de hace años. Y cuando me ofrecieron Uber y Didi, obviamente ellos te dan mucha información y yo empecé a ver de que, bueno, pues quiénes son los que venden ahí, pues la comida rápida, ¿no? Y empezamos con las pizzas y eso nos sacó de apuros bastante. Y luego tuvimos un toque de fortuna ahí que no esperábamos que pasara, que fue que las cervecerías grandes se quedaron sin cerveza. Ya. Y se quedaron sin cerveza y yo tenía la producción que había hecho para la panzoniza y tenía la producción que había hecho para el tour cervecero, que iba a ser en mayo. Y eran bastantes litros. Y pues se acabó la cerveza y ahí aprovechamos para venderla. La gente nos empezó a conocer más, empezó a probar cerveza artesanal. Los otros cerveceros artesanales también empezaron a vender. De hecho, pues todos los cerveceros artesanales de Chihuahua teníamos la producción guardada para el evento de mayo. Y ahí la empezamos a vender todos. Por ejemplo, yo ya tenía un año, todo el 2019, con una licencia de cervecería, de microcervecería, que incluye un permiso de cerveza para llevar. Okay. Entonces tú vas a Casa Cervecera Bolívar y lo que está en barril, si tú llevas tu botella de litro, de esas famosas, ¿no? Yo te la lleno ahí, bueno, la esterilizo. Claro. Y luego te la lleno del barril de lo que tú quieras, le pongo su corcholata y te la llevas a tu casa. Tengo ese permiso de para llevar que no había podido utilizar porque como que no se entendía, ¿no? Okay. Porque en Chihuahua tiene muchos años de que no puedes sacar alcohol de un bar. Entonces, este es como una división, es como un expendio dentro de una cervecería. Entonces, se empezó a conocer esa modalidad que tengo yo ahí y empecé a vender un chorro de cerveza para llevar de nuestra cerveza. Entonces, entre la pizzería y ese pequeño detalle de ahí, nos salvó así bastante. Obviamente, la otra parte fue administrativa de negociar con la renta, de negociar con los bancos, de negociar con el otro banco, de negociar el préstamo, de buscar apoyos y todo ese rollo. Entonces, pero básicamente pudimos seguir funcionando con ese concepto, pizzas para llevar y cerveza para llevar. Y los metí a Didi, y bueno, la cerveza no, pero metí la pizzería a Didi y Casa Cervecera Bolívar también a Didi. Y se empezó a mover. Y ahorita yo nunca había vendido comida para llevar. Y ahorita, pues un 20% de mi comida que hacemos en el restaurante ya es para llevar. Entonces ahí me quedó un plus de lo de la pandemia. Pero tuvimos que modificar nuestro menú para poder ponerlo en una caja y que te lo pudieras llevar y que no se echara a perder y que no se dañara el producto tanto, se lo llevan en una moto, entonces, pues sí se batalla con eso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Kilo y sus proyectos? Seguir creciendo la cervecería. Ya empezamos una refresquería. Órale. Tenemos un root beer que se llama Cusás, que ha sido un éxito ahí en muchos locales. Ese lo estamos vendiendo en restaurantes pequeños y medianos. De hecho, ahorita ya estamos instalando un equipo nuevo para los refrescos. Y eso es lo que estamos ahorita. Ya lo tenías guardado ese proyecto. Así es. Tenemos ese refresco. Van a ser varios refrescos de varios sabores y probablemente agua mineral. Entonces, pues vamos a tener ahora cervecería y refresquería. Eso y acabar el doctorado. Así es, el doctorado. Lo más que fíjate que cambió un poquito porque mi tesis era los puntos fundamentales para que una microcervecería sea productiva. Ese era el tema, más o menos palabras. Y ahora con la pandemia pues cambió toda la investigación, porque la investigación ya la tengo hecha, entonces ya nomás estaba llevando las clases para llevar la parte académica del doctorado.
Pero ahora con todo lo que ha pasado voy a tener que volver a investigarle, entonces, porque cerraron muchas cervecerías artesanales, o sea, a nivel nacional sí cerraron bastantes, muchos se las vieron muy negras, otras crecieron, entonces hay que volver a investigar por qué crecieron las que crecieron y por qué no crecieron las que cerraron. Quién sabe si tenga que cambiar de tesis o modificarle ahí poquito, pero ahí está en pausa, ahí lo tengo en pausa, nomás que sí, yo, las clases virtuales no me entran, No te dan. no puedo. Pues Kilo, muchas gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado. Siempre para cerrar, me gusta pedirle a nuestros invitados que nos recomienden alguna película, algún libro que los haya marcado. En tu caso, me gustaría pedirte, digo, si me quieres platicar de alguna película o un libro, pero también me gustaría que nos platiques, que nos hagas una recomendación de cervezas artesanales. ¿De cervezas, de marcas de cerveza o de estilos de cerveza o de... Como tú quieras, es tu recomendación. Ok. De libro, ¿qué te puedo dar? Es que últimamente he leído puras cosas técnicas. Los libros que más me marcaron a mí como empresario fue Dios, Patria y Coca-Cola Órale. y, y el de Roger Enrico, el de Pepsi, el de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero si le pones ahí... Uh-huh. No, el de Lilla Coca. Roger Enrico es el de Coca-Cola. El libro de Lilla Coca. Él es muy interesante porque él se adaptó al mundo en ese momento y hizo cambios que no se deberían hacer y se volvió una leyenda, ¿no? Lilla Coca, o sea... Entonces busquen el libro de Lilla Coca, es muy famoso. Y el libro de Dios, Patria y Coca-Cola para que vean... El Dios, Patria y Coca-Cola, ¿por qué me interesó tanto? Porque ves una fotografía de una mega empresa y de cómo empieza desde un inventor de John Pemberton, ¿no? Que inventó el líquido, ¿no? O sea, ni siquiera era refresco, era un líquido para la panza, para la dispepsia. Entonces inventa su jarabe y se fija que al tomarte el jarabe te da para arriba y te alivianas y te da energía y acá, hijo. A ver, si lo rebajamos y le ponemos esto y ahora le ponemos gas y sale la Coca-Cola y de ahí te estás hablando que en 100 años hicieron una mega empresa, ¿no? O sea, todavía sigue siendo enorme. Esos dos libros me marcaron bastante. Este, Eso yo se lo recomendaría, esos dos. ¿Y de cervezas? Y de cervezas les puedo recomendar que aprendan de estilos de cerveza. Ok. Para que aprendan como tener un norte de qué tomar y de qué no tomar, de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Estamos muy acostumbrados a pensar en las marcas de cerveza y obviamente por la ley mexicana nomás hablamos de cerveza clara y oscura. Eso viene de la ley, viene desde la ley, por eso nosotros le decimos clara y oscura, pero hay 50 tipos de claras y 50 tipos de oscuras. Entonces, les recomiendo que cuando se tomen una cerveza, vean qué estilo de cerveza es. Hay en el libro que usamos los jueces de cerveza, hay como 115 estilos diferentes. Entonces, vean el estilo y si les gusta, apréndanse el estilo. Porque cuando vayan a buscar la marca, tal vez no encuentren la marca, pero haya otra marca por el estilo que a ustedes les gusta. Y eso los va a ayudar en probar más cosas. Obviamente cada vez que pruebas más cosas, tu paladar y tu mente se abren. Claro. Es como el arte, ¿no? Entre más arte ves, más aprecias la vida, ¿no? Aquí también, nomás que es Paladar. en el paladar. Entonces, entre más pruebes, es mejor. Siempre es mejor, aunque de repente te salga una que no te guste. Pero bueno, esa que no te gusta, pues ya la apuntas ahí y sigues con la que sigue. Entonces, más que recomendarles una cerveza, les recomendaría que aprendan de estilos de cerveza. Todas las cervezas dicen el estilo, sobre todo las importadas y las artesanales. Pero una vez que empiecen con eso, aunque parezcan muchos 115 estilos, al rato te los aprendes todos, o sea, no pasa nada. Porque hay divisiones grandes y lo que se van haciendo más chiquitas, pero con que te aprendan las divisiones grandes, que es una Stout, es una Pilsner, una Amber, una Brown Ale, una Berliner, una German Pils, o sea, vas aprendiendo estilos, entonces vas buscando después por estilo en vez de por marca. Yeah. Y eso te abre un mundo de posibilidades que te cierra la otra parte, la otra recomendación. La otra recomendación es de recomendar por marcas,
es muy de mercadotecnia. Ok. O sea, se alimentaron las grandes empresas de que toma esto. Es más, incluso dentro de su propio portafolio, ellos dicen que la 2X es de jóvenes y la Bohemia es de personas grandes, ¿no? De personas con más edad. Entonces, eres joven y no tomas de la otra porque es para viejitos. Y el viejito dice, no, es que esa es para chavos. Siendo que es cerveza, ¿sí me entiendes? Entonces, más bien ahí, esa división pues la inventaron ellos para tener un marketing más dirigido. Pero la cerveza, yo digo que es para todos. Hay personas que dicen que no les gusta la cerveza. Y lo que yo siempre les digo es que no has probado la que te gusta. Siempre va a haber una cerveza que te guste. Si te gusta la acidez, si te gusta lo dulce, si te gusta lo fuerte, si te gusta lo oscuro, si te gusta lo amargo, siempre hay muchos estilos diferentes y sus variantes, ¿no? Sus mezclas. Entonces, no se claven en la marca, clávense en el estilo. En el estilo. Y con eso van a disfrutar mucho más las cervezas y su paladar se los va a agradecer. Pues Kilo, me gustó mucho tenerte por acá, disfruté mucho la conversación, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo para despedirnos. Pues no, que sigan apoyando, bueno, que sí, es que dije no acá, es que no debes decir no. Que sigan apoyando la economía local, siempre, últimamente lo digo en todas las entrevistas, consúmanle a su amigo, a su familiar, a las personas que conocen. Obviamente con el tiempo van a conocer más personas y van a andar consumiendo por todos lados. Pero créanme que eso nos va a ayudar a todos. O sea, ahora con los problemas mundiales que hay, económicos, y con la recesión que viene por la pandemia, la única forma de protegernos y de crecer localmente es consumiendo productos locales de calidad, obviamente, y ayudándonos localmente. Pues ya lo tienen, amigos, a consumir local. Muchas gracias de nuevo y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias por la invitación.